Semana 8 es con ustedes, ¿no? Sí, profesor. Ya. Estamos viendo en geografía, la semana 8, los 5 continentes. Vamos a trabajar todo lo que es 5 continentes, ¿sí? Y los 5 continentes son América, Asia, África, Europa y Oceanía. Son los 5 continentes. Algunos que clasifican los continentes señalan que también es la Antártida, ¿no? Señalan que también es el Ártico. Hacen una serie de divisiones y bueno, lo que es más común es esto, ¿no? Que es un poco lo que están los anillos olímpicos, ¿no? Lo que también consideran los anillos olímpicos. América, Asia, África, Europa y Oceanía. Otros tampoco la Oceanía no la consideran como continente porque es prácticamente mar, ¿no? Todo es agua. Es básicamente Australia y Nueva Zelanda y punto, ¿no? El único territorio que existe. Pero en fin, vamos a empezar. América es un continente dividido en 3 sectores. Sector América del Norte, América Central y el Caribe y América del Sur. En todo ese territorio, 35 estados soberanos la conforman, ¿sí? Cuando hablan de 23 territorios dependientes, quiere decir algunos territorios que todavía no han adquirido el estado libre de Estado, ¿no? Entonces, y el Puerto Rico, que es un estado libre asociado, que es una figura bastante peculiar, en donde a la vez es estado de Norteamérica y no es estado de Norteamérica, ¿no? Entonces, viven un vaivén ahí, no saben qué cosa es. Bien, los relieves, ustedes ahí lo observan. Por el lado occidental, un gran bloque de cordillera que viene desde Alaska, las montañas rocallosas que cruzan toda Alaska, Canadá, el lado occidental, por el lado del Pacífico, y también cruzan los Estados Unidos. Luego en América del Sur, este gran macizo se convierte en 2 grandes ramales, que es la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Y luego continúan con digamos, con la cordillera central, y que a la vez es volcánica, en todo lo que es América Central, ¿sí? Esa es más o menos la configuración básica. La otra es la complementaria, que son el lado del Atlántico, tenemos los montes Apalaches, ¿no? Montes Apalaches que son parte de esta, buen día. Y bueno, ahí los montes Apalaches son el lado occidental, la franco occidental, ¿no? En medio, en medio de la... Uy, ¿qué pasó? Bueno, en medio de estas 2 grandes eh, expresiones orográficas que son las rocosiosas o los montes rocosos y los Apalaches, existe en medio de Estados Unidos una zona llana, que ustedes lo ven de color amarillo, ¿no? Esas son la gran llanura norteamericana, la que permitió evitar que se mueran de hambre los norteamericanos en la crisis de los 30, ¿no? Eh, Eso es una llanura, zona llana, zona baja. Pero también hay zonas altas, ¿no? Mesetas. La meseta de la Anahuac está en medio de México, que es parte de lo que es la Ciudad de México. Y el Colorado, la meseta del Colorado, es una meseta que está en medio de estas montañas rocallosas en la parte sur de Estados Unidos. ¿Sí? Desiertos, vamos a encontrar Colorado, Arizona y Sonora, todo un complejo en la parte norte de México y en la parte sur de Estados Unidos, los desiertos de Sonora, Arizona y Colorado.
¿no? Penínsulas, en el norte tenemos Alaska, la parte de acá, Florida, que es donde está Miami, California, que es este de acá, que es básicamente México, el de California, y el de Yucatán, que está en México, en lo que es el Golfo de México, ¿no? El relieve en América del Sur, marcado por la cordillera de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta Venezuela, ¿no? Cruzando Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y siendo divisoria entre Chile y Argentina, ¿no? Llanura amazónica, que es toda esta llanura, esta zona llana que ustedes ven acá, ¿no? Lo que sería la Amazonía. Las Pampas Argentinas, está alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y la del Orinoco, que está acá al fondo, en Venezuela, ¿no? De extremos. Mesetas, partes altas, en el sur la Patagonia, sur de Argentina, toda esta zona conocida como la Patagonia. El Mato Grosso, que está colindante a la llanura amazónica, es en Brasil. Y la del Collao, que está límite entre Perú y Bolivia, ¿no? Ahí está la meseta del Collao. Archipiélagos, tenemos la de Galápagos, el sur, perdón, Galápagos en Ecuador, las islas de Ecuador, Tierra del Fuego al sur, ahí lo tiene, y luego colindante a Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, son archipiélagos, ¿no? Cordillera, ya hemos dicho, los Andes, luego tenemos el sistema brasileño, que es este de acá, que recorre gran parte del sector sur y centro de Estados Unidos, perdón, de Brasil, y el sistema Parini y Pacaraima, que son colindantes entre Venezuela y Brasil, ¿no? Desiertos tenemos el de Atacama, está al norte de Chile, y al norte de Perú, el desierto de Sechura, ¿no? Hidrografía, Norteamérica, el río Mississippi es el río más importante. Es un río que se junta con el río Missouri, cruzan toda la gran llanura norteamericana y desemboca en el Golfo de México, ¿no? Otro río importante que es límite entre México y Estados Unidos es el Río Grande, que también forma parte de frontera, y el río Colorado, que desemboca, que nace en las montañas rocallosas y desemboca en el Golfo, en México, en el norte del Golfo de California, ¿sí? Otro río importante es límite entre Canadá y Estados Unidos, que nace en los Grandes Lagos, es el río San Lorenzo, desemboca en el Atlántico. Otro río importante, y no menos importante, es el río canadiense, el río Mackenzie, desemboca en el Ártico. Y otro río que nace en Canadá y desemboca en Alaska, en el en el Océano Glacial Ártico, es el río Yukon. Son muchos más ríos en Canadá, lo que pasa es que estos son los más importantes, ¿sí? En Sudamérica, los ríos más importantes están marcados por el río Amazonas, ¿no? Que nace en el Perú, ¿no? Y que se congregan en ella toda la cuenca amazónica, gran cantidad de ríos que convierten al Amazonas en el río no solamente el más caudaloso, sino la red hidrográfica más grande del mundo, ¿no? Ahí está el río de mayor longitud y es la cuenca más extensa también, ¿no? Luego está el río Orinoco en Venezuela, que cruza todos los llanos del Orinoco, ¿no? Es un río también muy importante. Luego tenemos acá señalado también en Colombia, es el río de la Magdalena, el río que no tiene nombre ahí arriba, el río de la Magdalena, un río muy importante. En el norte de Brasil, el río San Francisco, ¿no? Luego tenemos el gran complejo del río de la Plata, donde se suma el río Paraguay, el río Paraná, el río Uruguay, conforman el río de la Plata, ¿no?
un río muy, muy importante. ¿Sí? Luego vamos a asignar el acuífero Guaraní, agua subterránea, donde una expresión de ella son los cataratas del Iguazú, ¿no? Se ubica entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? El gran acuífero. Una zona muy disputada, es producto de estos grandes ríos también. Calidad de vida en América, ¿no? Población total, por el momento, 1.025 millones de habitantes, con densidad poblacional de 24,4 habitantes, ¿no? La esperanza de vida, 77 años. La tasa de fecundidad en América del Norte, 1,9 hijos, en América Latina y el Caribe, 2,2 hijos por mujer. Tasa de natalidad, 13,3 en América del Norte, en América Central y el Caribe, 14,8, un poco más alto. Tasa de mortalidad, América del Norte, 7 por mil, y en el otro, América Central y Caribe, 7,1 mil habitantes. Tasa de crecimiento anual, 1,3. Esto es un promedio que se considera anual, ¿sí? El índice de desarrollo humano, muy alto, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina. Yo creo que los nuevos datos ya arrancarían que Argentina ya tendría ese nivel de desarrollo humano, por la gran crisis que está viviendo, ¿no? Bien, principales recursos y actividades económicas que tiene América del Norte. Es un país, es una zona muy industrializada, ¿no? Estados Unidos y Canadá. El oro y plata, extracción en México principalmente, petróleo en Alaska y en el Golfo de México, y luego una agricultura de alta tecnología en la gran llanura norteamericana, ¿no? Está totalmente en una llanura, agricultura intensiva en esa zona de la llanura norteamericana. En América Central y el Caribe, la agricultura principal es la del café, cacao, plátano, caña de azúcar, algunos yacimientos de oro y plata y más que nada desarrollo del turismo en todo el Caribe y América Central, zona tropical. América del Sur, yacimientos polimetálicos, donde destaca Perú y Bolivia, ¿no? Por los Andes, el hierro en Brasil y el petróleo en Venezuela, Brasil y Ecuador. Recursos forestales, los que nos brinda la Amazonía, bosque tropical, ¿sí? Ahora tenemos acá otro continente, Asia, ¿no? Dividida también en sectores, Asia suroccidental, que es la parte de lo que lo consideramos Turquía, Irán, Irak, Arabia Saudita, ¿no? Color medio verde claro. Luego tenemos Asia Central, color medio naranja, Kazajistán, Uzbekistán, ¿no? Y algunos sectores de la antigua Unión Soviética que se desprendió. Luego el otro sector sería el Asia Oriental, que se vendría a ser básicamente China, Japón y Corea, ¿no? Luego tenemos el Asia del sureste, un verde más oscuro, que vendría a ser todo lo que sea la zona Indochina, ¿no? En donde está Vietnam, en donde está, eh, ¿cómo se llama? Tailandia, Laos, lo que sería Camboya, ¿no? Y luego Indonesia, Malasia, Filipinas, toda esa zona es el sector de Asia del sureste. Luego tenemos una Asia septentrional, ¿no? Que lo tenemos de color celeste, que vendría a ser Rusia, y la Asia meridional de un color lila, donde está la India, está Pakistán, ¿no? Afganistán, Nepal, son los llamados 6 sectores de 49 países independientes, ¿no? Que forman parte de lo que sería Asia, ¿no? Con una superficie de 44.500.000 kilómetros cuadrados, ¿no?
Es el continente más extenso del mundo, más extenso. En realidad vamos a tener cordilleras, la del Himalaya y el Karakorum. Estos estarán en el norte de la India, ¿no? Karakorum y el Himalaya, ¿no? Mesetas en el Himalaya está el Tíbet. Y luego también hay otra meseta en la parte norte, en la Siberia central, ¿no? Llanuras son extensas, llanos que son la llanura siberiana, que se conecta con el gran llano de Europa, la continuación de los llanos europeos, de la llanura de Siberia. Luego tenemos al extremo este la llanura de Manchuria, Amazonas. Y luego colindante está, aunque no muy cerca, la llanura china, ¿no? Y la llanura china se ha convertido ahorita casi como en la llanura norteamericana, ¿no? Extensos llanos que han permitido ser trabajados hidrográficamente, y ahora China está explotando todos esos llanos con agricultura intensiva, que le está permitiendo dar de comer a los chinos. Son más de 1.000 millones de chinos, ¿no? 1.400 millones de chinos. Y luego está la llanura indogangética, es una llanura muy especial, porque a un extremo está el río Indo y al otro extremo de la India, en el norte, está Ganges. Se han unido esas dos llanuras y es una extensión que también le permite a la India comer también, ¿no? Desiertos, el desierto arábigo, el desierto sirio al norte, hablando de la península arábiga, y el desierto de Gobi, que es un límite entre China, el Nepal, ¿no? Al sur de China, extremo occidental, desierto de Gobi. Penínsulas tenemos al norte Kamchatka, luego la península de Corea y luego la península del sur de Indochina, ¿no? La península de Indochina. El mar Índico, el Indostán, que es la India, y la península arábiga, ¿no? Los archipiélagos, que son conjunto de islas, en un extremo lo tenemos al Japón, más al sur Filipinas y mucho más al sur Indonesia, lo que serían las Indias orientales que le llamaban, ¿no? En la hidrografía es un gran complejo de ríos, de la cual vamos a destacar solamente algunos. Los que dan la vertiente del Ártico al norte, donde se muestra ahí el río Obi, el Yenisei y el Lena. Hay muchos más ríos, muchos más ríos. Luego tenemos la vertiente del Pacífico, tenemos los que dan límite a la llanura china, el río Yangtze-Kiang, o río Azul, y más al norte el Hoangho, el río Amarillo, ¿sí? Ahí está la enorme extensión de la llanura china. Y luego al sureste tenemos la vertiente del Pacífico, tenemos el río Mekong, que nace en China, desde la meseta del Tíbet, y recorre todo China, Indochina, Laos, Camboya y Vietnam. Desemboca al sur de Vietnam, el río Mekong. La vertiente del Índico, ya hemos dicho, el río Indo y el río Ganges son los más importantes. Lagos, el llamado Mar Caspio, ¿no? El lago Baikal, ¿no? Que también se encuentra acá en Rusia, ¿no? El mar de Aral ya no se considera porque por todos los trabajos que han hecho de agricultura en esa zona, han desecado, han hecho que los ríos se canalicen en agricultura y ya no desemboquen en el mar de Aral, ya se ha desecado, ya no existe ese, ¿no? Es una cuenca seca, prácticamente, ¿no? Indicadores de vida, indicadores poblacionales. La población absoluta son de 4.700 millones de habitantes, siendo los países más poblados
China con 1.400 millones y la India con 1.380 millones de habitantes. Actualmente, desde un dato del 2023, la China ya superó la India ya superó a China, ¿sí? Eso lo tendremos ya en el nuevo folleto. Densidad poblacional 111,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Los indicadores poblacionales indican crecimiento natural 1,9, natalidad de 16,7 por mil, mortalidad 6,3 por mil, fecundidad 2,3 hijos por mujer, y luego tenemos el analfabetismo que es marcado, 12,3 hombres, 23,7 mujeres, ¿no? Esperanza de vida 71,3 años. Distribución por residencia, el 50% son agricultores, viven en el campo. Índice de desarrollo humano, muy alto, Hong Kong, Singapur, Japón, Corea del Sur. Son los indicadores poblacionales que nos da el IDH. ¿Sí? Principales recursos y actividades económicas. En la región siberiana, que está al norte, lo que está a pesar de que está en la zona norte, hay un extremo norte en donde es una zona muy fría, donde se extrae carbón y petróleo, nada más. En la zona sur de la siberiana, que es la zona templada, actividad forestal, bosques, agricultura, trigo, cebada y ganadería, bovinos y ovinos. ¿Sí? En la región central, la agricultura es limitada, ganadería de subsistencia, yacimiento de petróleo. La región monzónica, en donde China y la India destacan la producción de hierro y carbón. La agricultura también es altamente tecnificada, la región monzónica, la presencia de intensas lluvias, donde se dará el arroz y el té. Y luego sobresale el ganado bovino en la India. Filipinas y Malasia destacan especies forestales, son zonas tropicales, cedro, caoba, bambú, ¿no? Filipinas, Malasia destacan por su actividad forestal porque zona tropical, ¿no? La región suroccidental, que es el Asia Menor, de extracción de hierro, carbón, petróleo, agricultura y ganadería de subsistencia. ¿Sí? Pasamos ahora a ver lo que es África. En África vamos a encontrar un fraccionamiento increíble debido también a la colonización que ha permitido esto, donde existen 54 países llamados independientes, mostrados también en 5 sectores, ¿no? El de África del Norte, que es verde claro, donde está Argelia, Marruecos, Libia, Egipto, Túnez. África del Sur, que está en el extremo con el color violeta, donde está Angola, Zambia, Zimbabue, Botswana, Namibia y Sudáfrica. África del Este, un color marrón, donde está Madagascar, Mozambique, Tanzania, Kenia, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Somalia, Eritrea, ¿no? Luego vamos a tener el África del Oeste, que es en color rosadito, se confunde con, perdón, el África del Oeste con color medio naranja, medio marrón claro, donde está Mauritania, donde se encuentra Sahara Occidental, donde está Mali, Nigeria, la República del Beni, ¿no? Está Guinea, está Sierra Leona, está Liberia, Costa de Marfil, Senegal, etcétera. Luego tenemos el África del Oeste, de un color rosado, se confunde, perdón, oeste, estamos hablando ya del extremo. Acá tenemos y con África del Oeste un color medio, no lo señala muy bien.
En fin. Y el África Central, que es la que nos falta, perdón, color rosado, donde está el Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Camerún, está también Gabón, ¿no? Y Guinea Occidental, ¿no? Guinea Occidental. A veces son países muy, muy pequeños, como le digo, fruto de la colonización, que los países colonizadores han hecho fracciones de acuerdo a los intereses económicos, ¿no? Similar a lo que hicieron ¿cómo se llama? En Irak, ¿no? La parte sur de Irak, fraccionaron y crearon un Estado independiente árabe. Más que independiente, era un gobierno monárquico de los jeques, solamente por el petróleo, ¿no? Crearon Kuwait. Kuwait no existía, ¿no? Lo inventaron. Bueno, igual sucede en África, ¿no? Intereses colonialistas, ¿no? Aspecto físico del África, tenemos los montes Atlas al norte, en la zona de Marruecos, lo que sería la zona que invadió España, ahí está, Montes Atlas, y el monte Drakensberg que corren en el estrecho de Mozambique, paralelo al estrecho de Mozambique en el sur de África, Drakensberg, ¿sí? Macizos se llaman conjunto de elevaciones que se han formado, se destacan, son en el norte tenemos el de Agar y Tuvesti, y luego continuando con ese Corán complejo del norte, al extremo oeste tenemos el macizo de Etiopía, ¿no? Bueno, mesetas, el de Adamawa, todo esto también alrededor del macizo de Etiopía, el meseta de Adamawa, Ubangui, ahí está la zona central, Adamawa, Ubangui, Darfur, ¿no? También es otra meseta. El de Vie también, ahí está, meseta de Katanga, ¿no? Meseta del Vie, todo en la parte central, ¿no? Bien. Y los desiertos al norte de Sahara, el gran complejo de Satara, que también comprende el desierto de Libia, y también muchos señalan también el desierto arábigo, ¿no? El de Kalahari, que está al sur, ¿no? El desierto de Kalahari, que es entre Angola y Sudáfrica, y el de Namibia, que está al norte, ¿no? Al norte ¿no? Al norte de Kalahari, no lo han puesto acá. Bien. Istmo, el de Suez, una de ellas, que es el de acá al norte, en Egipto, Mar Rojo, Canal de Suez. Es una vía petrolera por excelencia, ¿no? Hidrografía, tenemos el río Nilo, que nace de los grandes lagos, el río Congo o Zaire, que también en la parte central es el segundo río más caudaloso del mundo y la segunda red hidrográfica más grande del mundo después del Amazonas, el río Orange, que está al sur, Sudáfrica, el río Níger, que está al extremo occidental, en la parte norte, aquí ustedes lo ven, al sur del Sahara. Está el río Senegal también, otro río importante. Por acá está el río Senegal, un río más pequeño. Y luego tenemos el río Limpopo y el Zambeze, que están también en la parte occidental, ¿sí? No lo han puesto acá. Lagos, el de Victoria, Tangañica, Niassa, que son todo el complejo de lagos de donde nace el río Nilo, ¿no? Se va al norte. Aspectos demográficos de África, son 1.253 millones de habitantes. Nigeria es el país más poblado, 200 millones, Etiopía 93 y Egipto 92 millones.
Densidad poblacional en África, 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado, es el doble de América, prácticamente. Índice de desarrollo humano, miren, observen la isla de Mauricio, es una isla turística. Luego alto, Seychelles, también turismo. Y alto también Argelia y Túnez. Estos son los datos un poco antiguos. Antes de la invasión de Inglaterra y de Francia a Túnez y Argelia y a Libia, destrozan toda la economía de estos países, ¿no? Yo creo que ya los datos han cambiado. Esperanza de vida muy bajo, 60 años. Crecimiento natural 2,1, un poquito alto, de tasa de natalidad 36 por mil, y miren, mortalidad 12 por mil, bastante alto. Miren la mortalidad infantil 41. Y eso se contrarresta con la fecundidad de hijos por mujer, 4,75 hijos por mujer, el doble de América. Más del doble de América. ¿Sí? Distribución poblacional, 50% mujer. Un ratito, por favor, un minuto. La receta no la tengo a la mano, pero tú puedes pedir porque ahí está grabado en la computadora, vas con el... La fecha, pues, me pusieron. Sí, sí, pero Es que yo lo busqué, pero no te vas a confundir. está con el día 12, creo que te vieron. Creo que es este, a ver. No sé si es este, Fabi, el que está atrás. Pero Es de enero. No, es enero, pues, estamos en febrero. Yo fui a recoger en enero y no me dieron. de enero, ahí está lo que traje. En febrero te dieron, yo fui en febrero, y tuviste la cita en febrero, y me dijo, no venga. Tiene que decir febrero. Acá está, los 30, 22/6, 26/2. ¿Qué día estamos hoy? ¿No ves? Vamos. Todavía no es 26, No, hoy día que estamos, 20. Ustedes, ¿no? Sí, Todavía no estamos. 26 es lunes. 26 lunes. no, puede que te dan. Bueno, el lunes vas, pues. Ya, tenlo a la mano tú. Ya, ya, tú todavía no me debes. No, Todos los clientes saben cómo. Ay, perdón. Ya debes ponerle. Lo pongo acá encima, mira. Ya, esto voy a hacer. Ya. Ya.
A ver, perdón, jóvenes, una emergencia. Perdón. Bien, continuamos. Entonces decíamos que la población rural, más del 50%, gente que vive en el campo, ¿no? En África, en general. Algunos países quizá mucho más, ¿no? Otros menos. Bien, hemos concluido. Ah, no. Recursos de África. ¿Qué recursos tiene África? En la agricultura, que es básicamente a lo que se dedica la mayoría de la población, es la base de la economía africana, predomina la agricultura de subsistencia, pero también paralelo a ello, también hay agricultura extensiva. Algunos sectores agrícolas son altamente trabajados en productos agrícolas, ¿no? Eso está a cargo de multinacionales, ¿no? Exportan café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco, cítrico. Ahí tienen ustedes un poco la distribución. Realizan en Nigeria, Angola, Libia, Argelia y República Democrática del Congo. Ahí en Somalia, Etiopía, oro en Sudán, por ejemplo, ¿no? Crudo, petróleo, gas natural en la parte norte de África, petróleo, uranio, algodón, ¿no? Crudo también, petróleo. Todo lo que es en negro es petróleo, así que imagínense. Y del otro lado, oro, cobre, oro, diamantes. Entonces, es un continente muy apetecido por la inestabilidad económica y política que tienen estos países. Países del extranjero se meten pues con todas las ganas a controlar y a explotar también, ¿no? Es una zona bastante triste, un aspecto triste que tiene Europa. Bueno, antes de pasar a Europa, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo he pasado un poco rápido algunas cosas. Preguntas, jóvenes, por favor, antes de pasar a Europa. Nos faltan 2 continentes todavía. ¿No hay preguntas? ¿Está claro lo que se está diciendo? Confírmeme, por favor. Confírmeme si están escuchando bien. Aló, señor Almorzar. ¿Se está escuchando bien la exposición? ¿Escuchando bien la clase? Han ido a desayunar, creo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se está entendiendo bien todo? ¿Está claro?
Sí, profesor, sí. Gracias, Camila, muy amable. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en Europa. Miren la superficie, 10.359.000 kilómetros cuadrados. Es un continente muy, muy pequeño, en donde habitan 50 países, de los cuales 43 son, ¿por qué le dicen propiamente europeos? Porque están en la zona central. Y 7 euroasiáticos, porque todavía están colindando con Asia y parte, están en el límite, pues, ¿no? Como por ejemplo Azerbaiyán, Armenia, Georgia, ¿no? Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, ¿no? Entonces, ahí nomás están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países, ¿no? Son considerados euroasiáticos, euroasiáticos, ¿sí? Y estos países de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, son países que han desarrollado bastante, ¿eh? Tuvieron mucho apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Y lograron crear toda una base importante para luego independizarse y, y tienen universidades muy bien conformadas, ¿no? Finlandia al menos, una dedicación exclusiva a la investigación, ¿no? No tiene nada que enviarle Finlandia ni a Noruega ni a Suecia, ¿no? Pero son países que son poco visitados por nosotros. Los latinos estamos más España, Francia, Italia, ¿no? Que se nos ve como más cómodo para nosotros. Pero son difíciles porque son países también muy exigentes, mucha masa migratoria. En cambio, los países que se independizaron de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, son países mucho más, por decirle, más homogéneos, ¿no? Más homogéneos, ¿no? Por lo tanto, no hay muchos desniveles ahí, ¿no? Y pueden la gente tranquilamente hacer una muy buena vida y pueden trabajar también. Pero es cuestiones de cada uno, ¿no? Cuestiones de decisión de cada uno. Veamos Europa. Aspectos físicos, las cordilleras, Europa está cruzada de cordilleras, ¿no? Los Pirineos, que están límite entre España y Francia, límite entre España y Francia. Los Alpes, que marcan un límite entre el sur de Francia, el norte de Italia y todo Suiza. Los Cárpatos, que son una cordillera, está en medio, nace, por decirlo así, ¿no? Es una orografía en medio de Europa, ¿no? Colindante al mar Caspio. Están también los Apeninos, que son los que recorren toda Italia, ¿no? Están los Balcanes, que están al norte de Grecia, elevaciones. Y luego la del Cáucaso, que es un límite entre Europa y Asia, pero a la vez conecta el mar Caspio con el mar Negro, ¿no? Apareció ahí, pues, en medio de ellos. Los montes Urales, que son una conformación muy importante, límite natural entre Asia y África, está al extremo oeste, ahí lo ven ustedes. Los montes Urales, colindante a los montes Urales recorre el río Ural también, ¿no? Y los montes escandinavos, que marcan el límite entre Suecia y Noruega, ¿no? La gran llanura europea es la que marca, o llanura central, la que marca el ritmo de la vida económica principalmente de Francia, Alemania, ¿no? Dinamarca y parte de Rusia, ¿no? La llanura de Europa Oriental viene a ser la llanura central en el extremo, ¿no? Toda esa gente vivió de esta llanura, vive de esta llanura, ¿no? La península, tenemos la península escandinava, en parte norte, la península de Jutlandia, que vendría a ser Dinamarca, la parte sur de la península escandinava, la península ibérica vendría a ser España y Portugal, la península itálica, lo que vendría a ser Italia, y la península balcánica vendría a ser todo lo que es Grecia y lo que es
Yugoslavia, los países que se dividieron ahí, ¿no? Entre las islas tenemos la más famosa, la Gran Bretaña, tenemos Irlanda, al norte Islandia, una isla también poco habitada, estado que ha desarrollado mucho, Islandia tiene muy buenas universidades también. Otra isla importante es la de Mallorca, un conjunto de islas vendría a ser Mallorca, Menorca, las Islas Baleares que le llaman. Córcega, que está al norte, en todo caso al sur de Francia, ¿no? Al norte de Cerdeña, que es Italia. Córcega es de Francia, al sur está Cerdeña, es de Italia. La isla de Sicilia, al extremo sur de Italia. La isla de Creta, al sur de Grecia. Y la isla de Chipre, también al sur de Grecia, ¿no? El mar Mediterráneo. En la hidrografía tenemos vertientes del Atlántico. Entre los más importantes, nada más, porque son muchos, está el río Vístula, ¿no? Está el extremo de Rusia con Alemania, el río Elba, Alemania, el río Rin en Alemania, el río Sena está en Francia, y luego viene el Tajo, el río Tajo, el Duero también en el Océano Atlántico, y también tenemos el Támesis, ¿no? Está en Gran Bretaña, Támesis. En la vertiente del mar Mediterráneo, tenemos el Ebro, que está en Barcelona, en España, el río Ródano, que está al sur de Francia, desemboca en el mar Mediterráneo, el río Po, al norte de Italia, el río Tíber, por cerca a Roma, por la mitad de Italia, ¿no? Luego tenemos la vertiente del Mar Negro. El Mar Negro es un mar encerrado. Está ahí, tenemos el más importante, es el río Danubio. Hay varios ríos, ¿no? No solamente el Danubio, está el Dnieper también, el río Dnieper. El Dniester, el Dnieper, el río Don, que también desemboca en el Mar Negro, ¿no? Vertiente del Mar Caspio, el río Volga, que también es un río muy importante, con una gran, ¿no? Un gran especie de cono de eyección muy importante, y el río Ural también, el Mar Caspio, ¿no? La vertiente del Ártico, solamente vamos a señalar el río Pechora, dentro de uno de ellos nada más, ¿no? Son muchos. Lagos, Ladoga y Onega en la zona de Rusia, ¿sí? Aspectos demográficos de Europa, 747 millones. Yo les digo que de hace 50 años tienen la misma población. Es un continente bastante viejo. Acá lo único que le salva a Europa es la migración. Si no hubieran migrantes en los últimos 50 años, Europa hubiera decrecido a 600 millones, por lo menos, por lo menos. Los países más poblados, Rusia 147 millones, Alemania 82 y Francia 67 millones de habitantes. Densidad poblacional 72,1 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Índice de natalidad 11 por mil, fecundidad 1,6 hijos por mujer, bastante bajo, y tasa de mortalidad 11 por mil. Distribución poblacional, es decir, está parejo. Natalidad, mortalidad es parejo, empate. La tasa de fecundidad bastante baja. Distribución poblacional, 72% de la población vive en ciudades. Quiere decir que un 28% en zona rural. Esperanza de vida, zona europea, 82 años. La Unión Europea, 78,1. La más alta, la isla de San Marino, Suiza, con 85, 84 años. La más baja, Moldavia, miren, 72 años, que no es tan baja. Y Moldavia es un país industrializado, ojo. Índice de desarrollo humano, ahí tenemos muy alto, Suiza, Noruega, Islandia, ¿no? Y la índice alto, Azerbaiyán, Armenia, Moldavia, ¿no? Por ahí, ¿no? Principales recursos en la vida económica europea: agricultura y ganadería, altamente tecnificado.
por la gran llanura central, ¿no? Elevada producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa, que le ha permitido también, ¿no?, crecer como países industrializados. Sector ganadero es el vacuno, donde también destacan porcinos y caprinos. Ojo que el sector ganadero también altamente tecnificado, hay que decirlo, ¿eh? Altamente tecnificado. Y la minería, extracción de hierro, carbón mineral solamente, muy poco otro tipo de minerales. Lo que más tienen es hierro y carbón, donde destaca Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Noruega y Rusia, grandes reservas de gas natural y de petróleo, que son al norte. Actividad forestal, generalmente los países que están más al extremo norte, las áreas forestales, que son Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, las grandes industrias forestales. Tecnológicamente es muy avanzada Europa, es un país muy industrializado, emplea el 25,4% de la PIB europea. Principales industrias, la automotriz, siderúrgica, petroquímica, cemento, productos químicos, productos farmacéuticos, equipo aeroespacial, construcción naval. Es casi todo, prácticamente, ¿no? Altamente industrializado Europa. Bueno, veamos ahora Oceanía, continente poco conocido. Superficie 9 millones de kilómetros cuadrados. La gran parte de esos millones son prácticamente agua, ¿no? Agua, no hay tierra. Todas son islas, miles de islas, distribuidos en 4 regiones. Australasia, que vendría a ser Australia y Nueva Zelanda. Esa es la Australasia, la parte sur, extremo sur occidental. La Melanesia, que está al norte de Australia, que comprende Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, entre los más conocidos, ¿no? Marmatú, Nueva Caledonia, ¿no? Fiji, las Islas Salomón, ya dije. Bueno, las Islas Tuvalu, ¿no? Ellos forman parte de la Melanesia. Al extremo norte se encuentra la Micronesia, ¿no? Ahí vamos a encontrar las Islas Marshall, las Islas Guam, ¿no? Nauru, los Estados Federados de la Micronesia, y también vamos a tener a Palau, las Islas Marianas también, ¿no? Ocupación básicamente norteamericana, ¿sí? Por estrategia, ¿no? Y luego tenemos al extremo este, el gran sector que viene desde el norte hasta el sur, la Polinesia, en donde están las Islas Hawái al extremo norte. Al extremo sur vendría a ser, bueno, no tan al sur, las islas del este, las Islas Pitcairn, la Polinesia Francesa, las Islas Cook, las Islas Samoa, Tuvalu, Tokelau, Tonga, ¿no? Samoa, etcétera, ¿no? Bien, son básicamente islas turísticas, muy promocionadas como islas turísticas, ¿sí? Esos son los 4 sectores de Oceanía. Aspecto físico básicamente es Australia, ¿sí? La gran cordillera divisoria que está en la parte norte de Australia, ¿no?, que recorre la parte central norte, extremo oeste. Los Alpes neozelandeses, que son una cordillera que recorre toda la isla de Nueva Zelanda, que es una isla volcánica. Sudirman, que está en la zona de Nueva Guinea, acá es una cordillera que recorre Nueva Guinea. Desiertos, básicamente Australia es una isla desértica, es una isla continente desértica, formada por 7 desiertos, entre las que destaca 3 desiertos importantes. Desierto Victoria, el desierto de Arena y el desierto de Simpson, ¿no? Pero hay otros sectores que también están considerados como desiertos. Mesetas tenemos la de Kimberley y la de Atherton, ¿sí? Las mesetas, elevaciones también en la parte central.
Hidrografía es Australia, básicamente. Ahí tenemos el río Murray y el río Darling que se juntan y proveen una gran represa hidrográfica que da electricidad a toda esa zona de los Alpes australianos, ¿no? La zona donde están las principales ciudades de Australia, donde está Sydney, Canberra, Melbourne, etcétera, ¿no? Entonces, las principales ciudades están en el extremo sureste de Australia, ¿no? Aspectos demográficos, 40 millones de habitantes, de los cuales el 91% se ubica poblados en Australia, en Papúa Nueva Guinea y en Nueva Zelanda. Solamente Australia posee 24 millones de habitantes, ¿no? Una densidad poblacional de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Australia, la de menor densidad, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Urbana, 75%, la gran población se concentra en zonas urbanas. Principales ciudades se ubican en Australia: Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, y en Nueva Zelanda, Auckland y Wellington, que es la capital, Wellington, ¿sí? Después, islas casi vacías. Esperanza de vida más alta en Australia, 83, Nueva Zelanda, 82, la más baja en Papúa Nueva Guinea, 64 años. Índice de desarrollo humano muy alto, Australia, Nueva Zelanda, y luego ya vienen las islas turísticas de Vanuatu, Salomón, Nueva Guinea, ¿no? Promedio medio, ¿no? ¿Qué recursos posee Oceanía? Agricultura y ganadería. Destaca el cultivo de cereales, frutas. El primer sector ganadero es el ovino, seguido del vacuno. Son grandes productores de lana. Al menos Nueva Zelanda está dedicada al sector ovino, pero Australia mucho más. Son los principales exportadores de lana en el mundo, señores. ¿Sí? Tienen terrenos de sobra. El resto de Oceanía, excepto Nueva Zelanda, predomina una agricultura familiar de caña de azúcar, cacao, café, frutas y especias, es decir, agricultura de sobrevivencia, ¿no? En Nueva Zelanda y Australia es agricultura intensiva y ustedes ven máquinas altamente tecnificadas, ¿no? Minería, Australia, importante extracción de hierro, oro, plata, diamantes, cobre, estaño, plomo, bauxita, zinc y carbón. Vuelvo a repetir, Australia es un continente. Vamos a tener muchos sectores ahí, de los cuales los sectores de cordilleras se está explotando bastante mineral, ¿no? Depósitos petrolíferos en Nueva Guinea, existe en Nueva Guinea. Ahí hay gran cantidad de petróleo. Y en Australia también, en la parte norte, ¿sí? Actividad forestal en la parte norte también, en Papúa Nueva Guinea, que es una isla tropical, y las Islas Salomón, importantes hectáreas de bosques naturales. En la parte noreste de Australia hay una selva ahí. Ustedes piensan que todo es desierto. No, no todo es desierto. Vuelvo a repetir, es una isla continente. Vamos a encontrar selva, vamos a encontrar desierto, vamos a encontrar cordilleras, etcétera, ¿sí? Australia es una incógnita para el mundo, ¿no? Turismo, destaca el turismo de playa. Las más visitadas son las de Australia, y las Fiji, Hawái, Salomón, Tahití, entre las otras. Mucha promoción turística. La industria, solamente hay desarrollo industrial en Australia y en menor medida en Nueva Zelanda. Destaca la industria siderúrgica, seguida de la industria química, fertilizantes y la petroquímica. Australia es el primer productor y exportador de lana de ovino a nivel mundial, ya le dije, ovino, lanar, ¿sí? Nueva Zelanda no se queda atrás, ¿eh? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan, por favor? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Han escuchado la clase de geografía? No sé si hay alguna duda.
Comentario. No hay comentarios. Bien, tienen ahí en el ejercicio 4 preguntas. No sé si los puedan revisar para ver las respuestas. Revísenlas, por favor. No hay preguntas, ¿no? Bien, vamos a revisar las preguntas. Primera pregunta sobre el continente americano. ¿Qué respondieron? ¿Qué respondieron en el ejercicio 1? La clave es la letra E. Letra E. Ejercicio 2 sobre Asia. ¿Qué respondieron sobre Asia? ¿Qué respondieron en la 2? Penínsulas características. Arábiga posee grandes reservas de hidrocarburos. Letra D. Indostán posee grandes áreas ganaderas donde predomina el ganado bovino. 3. Indochina posee bosques tropicales favorables para el asentamiento de poblaciones.
Inkamchatka posee grandes reservas de hidrocarburos. Perdón. Posee la zona más fría de Rusia cubierta de permafrost. Letra B. ¿Sí? Entonces, 1D, 2C, 3A y 4B. Letra A. ¿Sí? La respuesta es la letra A. ¿Correcto? Siguiente pregunta. Bien, pasamos a la siguiente, la pregunta 3, sobre África, su continente, grandes reservas de hidrocarburos. Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Acá en el ejercicio 3, los macizos de Agar, Tibet se desplazan en el norte de África, es correcto. La gran fractura geológica del este, ya lo dice, ¿no? La fractura del este del continente se ubica en el oriente, claro, oriente, este, correcto. Los montes Drakensberg se encuentran diametralmente opuestos al Kilimanjaro, no, están al sur. Las islas Seychelles, Mauricio son industrializadas, por lo que registran un derecho. No, no son industrializadas, son islas turísticas, básicamente. No, no tienen industria, no tendrían de qué industrializar. Entonces acá tenemos la letra E. Verdadero, verdadero, falso, falso. La clave correcta. ¿Correcto? Y en la 4, tenemos el continente europeo, es una gran península, la superficie solo alcanza tanto. Sus límites presentan diversas geoformas con respecto a este continente. Establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. El río Volga es el más caudaloso y el de mayor longitud de Europa. Sí, eso es cierto. Las grandes industrias forestales se ubican en Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, correcto. La cordillera prealpina más importante son los escandinavos y los Urales, correcto. Los países que más inmigrantes reciben son Italia, Francia y España. Ese dato, sí, más bien no creo que sea correcto, ¿eh? Los que reciben más inmigrantes son Alemania, Inglaterra. Sí, España también, pero Italia, Francia no tanto como Alemania o como que reciben una migración asiática increíble, ¿no? Ya. Entonces vamos a tener la clave, la letra C. Verdadero, verdadero, falso, falso. A ver, en la 1 vamos a corregir. En la 1 no vimos, ¿no? Punto por punto. ¿Qué dijimos que era la verdadera? Acá en la 1 vamos a corregir, ya es la letra D. Es la letra D. La letra D.
Montes de Apalaches es parte del territorio occidental, no, está en la parte oriental. El pico más alto, sí, Pacairime y Parima, frontera entre Venezuela y Brasil, la parte norte. El río Orinoco tras una frontera natural, sí, parte de la frontera con Colombia es con el río Orinoco. Correcto. Entonces la letra D, ¿ya? Corregimos eso, por favor. En la 1, letra D, sí. Letra D. No, borren la E, letra D. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? Sí. Para pasar a educación cívica. ¿Sí? Pasamos a educación cívica. Tenemos ahí el sistema electoral, sistema de seguridad y defensa nacional y también el sistema nacional de gestión de riesgos y desastres, rol de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. ¿Cómo está? ¿Qué es el sistema electoral peruano? Es un conjunto de instituciones encargadas de organizar, planificar y ejecutar los distintos procesos electorales que se llevan a cabo en el país. La finalidad es asegurar votaciones, el escrutinio, ¿no? Que el ciudadano vote y su voto esté reflejado, ¿no? Esa voluntad de la expresión es una votación directa y secreta. Entonces, por lo tanto, el sistema electoral planifica, organiza y ejecuta todos estos procesos electorales, referéndum y otras consultas populares que quiere hacer la población. El sistema electoral tiene tres instancias. Una instancia muy importante, quizá la más importante, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Luego tenemos la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, el RENIEC. ¿Sí? Estos dos últimos son parte de este sistema, están supeditados por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es autónomo, se rige por su ley orgánica. Su función es administrar justicia en materia electoral, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. ¿Qué significa esto? Que todo esté de acuerdo a la ley. La realización del proceso electoral y del referéndum, ¿no? Todos ellos lo van a realizar. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas, el ROP, y otras que le confiere la Constitución y las leyes, ¿no? Es decir, ellos son los que van a decidir quiénes están registrados como partido, como movimiento. Nadie les puede decir que sí ni que no. El Pleno del Jurado Nacional, los que se reúnen, la máxima autoridad, sus resoluciones son dictadas en instancia final definitiva y no son revisables. Compuesto por 5 miembros elegidos por diferentes instancias. Por ejemplo, el magistrado Jorge Salas Arena, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es a la vez presidente de la Corte Suprema. ¿Sí? También en el jurado, en el Pleno, está un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, un representante de las facultades de Derecho de universidades privadas, un representante del Congreso y creo que uno del Ejecutivo, me parece. Son elegidos por un periodo de 4 años, impedidos de renunciar durante un proceso electoral, para que el proceso electoral se concluya y no se diga, no, faltó un miembro, faltaron 2 miembros, renunciaron, no, irrenunciables. El proceso electoral tiene que concluir. Es presidido por el miembro representante de la Corte Suprema de Justicia, ya le vuelvo a repetir, ¿no? El presidente. Los jurados electorales especiales son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral específico. El Jurado Nacional de Elecciones define las circunscripciones donde se convocarán los jurados especiales electorales. Quiere decir que hay circunscripciones que determinan a nivel de región, a nivel provincial, etc. Es la primera instancia en materia de justicia electoral, es donde van a reclamar algunos delegados, ¿no? Y se presentan su reclamo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la elección, ha habido, parece, trafa,
ha habido preferencia con un grupo, etcétera. Ya, bueno. Si no están conformes con esa instancia, ya van al Jurado Nacional Electoral principal, ¿no? Pero se trata de que estos jurados electorales especiales resuelvan en primera instancia la mayor cantidad de reclamos, ¿sí? La mayor cantidad de reclamos. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como función jurisdiccional administrar justicia, proclamar los resultados electorales, son los únicos, declarar la nulidad total o parcial de los procesos electorales. A nivel fiscalizador, la legalidad del sufragio, la legalidad de los padrones electorales y velar por la ejecución de la ley orgánica de organizaciones políticas, que se cumpla la ley de partidos políticos. En función normativa, presenta proyectos de ley en materia electoral, es decir, al Congreso. Determina el número de escaños para el Congreso según distritos electorales. De ahí viene la repartición de cuántos cupos electorales hasta cubrir los 130. A nivel educativo, diseña y ejecuta programas de capacitación electoral dirigida a los miembros de organismos del sistema y a la ciudadanía, es decir, a los miembros de partidos, los capacita para que aprendan lo que es la ley electoral, conozcan la ley electoral y se circunscriban a la normativa, ¿no?, que existe, ¿no? Y a nivel administrativo, si no, no sobreviviría el jurado electoral, determina las circunscripciones electorales, que va a servir para velar por ¿no?, la fiscalización, aprueba el padrón electoral que le entrega el RENIEC y otorga dispensa por omisión de sufragio, entre otras. Alguien que no quiere ir a votar, no puede, está enfermo, o se va de viaje, o está impedido por el trabajo, bueno, le otorgan dispensa. Es el único del Jurado Nacional de Elecciones. No hay el jurado especial, no. Es el Jurado Nacional de Elecciones, el único, ¿sí? Es función de él, función de él. ¿Qué hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE? Organiza y ejecuta los procesos electorales de referéndum y otras consultas populares. El jefe es la máxima autoridad y es nombrado previo concurso por la Junta Nacional de Justicia. Por eso que el Congreso quiere acaparar al Jurado Nacional de Justicia para nombrar al jefe de la ONPE y más adelante al RENIEC para controlar el sistema electoral, pues. Funciones: organiza todos los procesos electorales, referéndum, todo tipo de consulta, diseña el material electoral, células, actas, formato, lo distribuye a las unidades descentralizadas, brinda desde el inicio del escrutinio permanente información sobre el cómputo de la mesa de sufragio, obtener los resultados de los procesos a su cargo y remitirlos al jurado. Claro, ellos van a tener al 100%, todo eso lo remiten al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es el que proclama los resultados, no es el ONPE, ¿sí? No es la ONPE, ¿ya? Eso a veces confunde a la gente. Oficinas descentralizadas de procesos electorales, también órganos temporales que se conforman en cada proceso electoral. Su número y circunscripción coinciden con la de los jurados electorales especiales, también momentáneos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, órgano constitucional autónomo encargado de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil, ¿no? El jefe máximo es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de 4 años. Funciones en materia electoral: prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. ¿Quiénes votan? Para evitar los electores fantasmas, pues entonces es un cargo muy importante. Si hay gente corrupta a cargo de esto, ya ustedes verán cómo ese padrón electoral se va a falsificar, ¿no? Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, para saber cómo organizar el padrón electoral. Es decir, la mesa de sufragio, eso lo hace la ONPE. La mesa de sufragio, que van a tener el visto bueno del Jurado Nacional de Elecciones. Nada se hace sin el visto bueno del Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, la ONPE y el RENIEC son instrumentos del aparato electoral. Ojo. Facilita a la ONPE durante el proceso electoral el uso de su infraestructura y personal a cargo de la ONPE. Acuérdense que la ONPE es como el cerebro del proceso electoral.
el gerente del proceso electoral, pero por encima de él está el Jurado Nacional de Elecciones, que está supervisando. Realiza la verificación de la autenticidad de la firma de afiliados para la inscripción de toda organización política, así como el ejercicio de los derechos políticos previstos por la Constitución y las leyes. Claro, los partidos políticos solicitan al Jurado Nacional de Elecciones su extinción, pero le dicen, no señor, usted tiene que juntar firmas para ser legalizado. Juntan firmas y eso pasa al RENIEC para que verifique las firmas si corresponden, no sean falsificadas. Fábrica de firmas como lo hubo en la época del Fujimorismo, ¿no? Falsificaban firmas en las notarías importantes, especialmente en la del Callao, ¿no? Entonces, y todo eso no ha sido nunca sancionado, ¿no? Han falsificado firmas como han querido en muchos de los partidos que actualmente existen, pero en fin, nunca han sido sancionados. Funciones de materia civil y administrativa registra, bueno, ella la función que hace todo el año, todos los años, nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros que modifican el estado civil de las personas, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar hasta acá, creo que ustedes ya tienen recreo, me parece, ¿sí? ¿Me confirman eso? ¿Tienen recreo? ¿Me confirman? Sí, profesor. ¿Tienen recreo o no tienen recreo? ¿Aló? Bien, vamos a asumir ese recreo ya que no confirman. Voy a cerrar la clase. No me confirman que hay gente presente. No están en aula, no están viendo la clase. ¿Están viendo la lámina? Confírmenme, por favor. Para Sí, continuar. profesor. ¿Sí? Concluimos la clase acá. No hay nadie presente. Nadie me confirma. Bueno, es una pena que la última clase se hayan retirado los alumnos, no estén presentes. Yo voy a continuar mostrando las láminas nada más. Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, conformado por el COSEDENA, Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia, el ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales. Existe el Sistema también Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, y tiene que ver con la protección de la vida de la población y el patrimonio de las personas y todas las propiedades del Estado. Ellos van a tratar de prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo de un desastre y también la preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Para ello cuentan con dos organismos técnicos, el CENEPRED y el INDECI. CENEPRED, que se encarga de asesorar al ente rector, contenido de la política nacional, brindar asistencia técnica en los 3 niveles de gobierno, la prospectiva, la reactiva, que es parte del INDECI, chequean eso, y la correctiva. Elaboran normas e instrumentos técnicos a los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y la reconstrucción. El INDECI, en tanto, asesora al ente rector
en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, cuando ya se da el fenómeno. Brindar asistencia técnica en la gestión reactiva, ¿no?, de la gestión de riesgo de desastres, promover la instalación y actualización de sistemas de alerta temprana con la población, apoyar y facilitar la acción conjunta de los actores que participan en el proceso, el llamado COEN, o Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que funciona desde un distrito hasta una región, ¿no?, el COEN. Componente de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El CNPRED de gestión prospectiva interviene sobre el riesgo aún no existente. Normas, regulaciones, planes de ordenamiento territorial orientados a esta gestión del riesgo de desastres. Luego viene la gestión correctiva del CNPRED. Interviene sobre el riesgo existente, reubicación de comunidades, reforzamiento de construcciones, etc. Y la gestión reactiva interviene sobre el riesgo no reducido, es decir, en pleno proceso. Medidas que incrementan la resiliencia y capacidad de respuesta, sistema de alerta temprana y la preparación para la respuesta de los desastres. Luego tenemos las Fuerzas Armadas, que están divididas en el Ejército, que ejerce el control, vigilancia y defensa del territorio nacional. Está la Fuerza Aérea, que ejerce el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo del país. Tenemos la Marina de Guerra del Perú, cargada de patrullaje, vigilancia y defensa de los lagos, ríos y el mar territorial. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales no son entes deliberantes. Quiere decir, no deciden. A ellos no se les consulta si pueden tomar tal o cual medida. No, ellos obedecen. Están subordinados al poder constitucional, señores. Pero pareciera que es al revés, ¿no? Cualquier medida que quieren tomar los políticos, consultan con las Fuerzas Armadas. Y están acostumbrándolos a algo muy negativo. El presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y los generales de la Policía Nacional de Perú. Entonces, ¿por qué se le cuestionaba a Castillo que tuviera que cambiar todos los generales que ellos quisieran? Se puede asumir todo. Alan García sacó a los generales que quiso. Nadie le dijo nada. Ollanta también hizo lo mismo. Nadie dijo nada. Pero acá movías un dedo, ya era objetado. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales están sometidos al fuero respectivo, fuero militar, y al Código de Justicia Militar Policial, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no determine lo contrario, que pueden cambiar de fuero respectivo al fuero civil, cuando no son delitos de función, sino más bien son masacres, son delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil. Claro, tienen que ayudar a coadyuvar la labor, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Están a las órdenes de ellos. No se olviden de eso. La Policía Nacional del Perú forma parte del Ministerio del Interior. Finalidad: mantener, garantizar y restablecer el orden interno allá donde no se ha roto o se ha trastocado, ¿no? Sus funciones: organiza patrullaje integrado como parte del Plan de Seguridad Ciudadana, junto con el Serenazo. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, se supone, ¿no? Esa es la labor principal. No esquilmarlos, no chantajearlos, ¿no? Vigila y controla las fronteras. ¿Qué fronteras? Si se pasa en todo el mundo. En el norte, el sur, el este, todo el mundo pasa por las fronteras peruanas, no hay control. Y esta es una crítica sana. No hay control, señores. Todo el mundo pasa. Previene, investiga y combate la delincuencia. Bueno, esto lo tienen que hacer junto con la Fiscalía de la Nación.
Fiscalía es la que investiga el delito. Regímenes de excepción están contemplados en la Constitución Política del Perú, en el artículo 137, que plantea que el presidente de la República, de acuerdo al Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado en todo el territorio nacional o parte de él, y dando cuenta al Congreso o la Comisión Permanente de los estados de excepción. ¿Cuáles son esos estados de excepción? Uno, estado de emergencia y estado de sitio. Son dos. ¿Por qué se da estado de emergencia? Cuando hay la perturbación de la paz, el orden interno, cuando hay catástrofes o circunstancias que afecten la vida de la nación, ¿no? Situación de los derechos se restrinjan o se pueden suspender derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de tránsito, libertad de reunión. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie, botar del país a nadie. No exceden los 60 días. Su prórroga requiere de un nuevo decreto. Control interno a cargo de las Fuerzas Armadas, si es que y cuando lo dispone el presidente de la República. ¿Sí? Por lo general es la policía. Las Fuerzas Armadas, siempre y cuando el gobierno, el presidente de turno, lo decide. El otro régimen de excepción es el estado de sitio. Ese estado de sitio se da por invasión del territorio, guerra exterior o peligro inminente de que se produzca, una guerra civil o peligro inminente de que se produzca y ponga en riesgo el Estado de Derecho. No pueden ser objeto de restricción los derechos fundamentales tales como a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, al nombre de la identidad y a la nacionalidad. ¿Sí? Entonces se respeta todo eso. No excede los 45 días, su prórroga requiere aprobación del Congreso, porque es un estado excepcional. Al decretarse el estado de sitio, el Ejecutivo adquiere un gran poder, tiene el control de las Fuerzas Armadas. El Congreso se reúne a pleno derecho para vigilar la conducta del Ejecutivo, ¿no? Para ver que esté cumpliendo y no se exceda, ¿no? Entonces es un control que hay por parte del Congreso. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes? Les dejo ahí para que reflexionen sobre los ejercicios, por favor, y puedan decirme qué respondieron en estas preguntas. Les voy a dejar unos minutos.
Ahora retomamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Vamos a continuar entonces. Próximas elecciones generales de entidades del sistema electoral cumplirán una serie de funciones conforme a lo establecido en la Constitución. De lo mencionado determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Veamos, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará el cumplimiento de las normas electorales. Verdadero. La Oficina Nacional de Procesos Electorales incorporará en el programa electoral a las personas que cumplen años hasta el mismo día de la votación. Falso, eso no lo puede hacer. No se puede hacer, si hay un corte meses antes. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro resolverá en primera instancia las tachas de los candidatos presidenciales y congresales. Sí, ese es verdadero. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil actualizará el padrón electoral y emitirá los duplicados del DNI. Correcto. Entonces, en la primera tenemos la letra D como clave, letra D, perdón.
Está la letra D. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Esa es la pregunta con respecto a la pregunta 1. Con respecto a la pregunta 2, ¿qué respondieron? Las organizaciones políticas con sus respectivos candidatos que participaron en las elecciones regionales y municipales de 2022 suscribieron el pacto ético electoral en cada una de las 25 regiones del país. Al respecto, ¿qué entidad se encargó de gestionar y promover la firma de dicho acuerdo? El único que puede normar esto, el único que puede controlar esto y supervisar es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sí? Letra E. Jurado Nacional de Elecciones, señores. El único. Ejercicio 3. El propósito del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres es identificar y mitigar los riesgos relacionados con amenazas, así como minimizar su impacto, además de prevenir la aparición de nuevos riesgos y garantizar una respuesta efectiva en situaciones de desastre. Ese es el propósito de... ¿No? Entonces veamos cuál es el enunciado que es adecuado a ese propósito. ¿Sí? 1. La presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector que lo preside, del SINAGERT. Es correcto. El CNEPRED propone acciones para la gestión reactiva inmediata. No, es el INDECI. 3. Está conformado por el CNEPRED e INDECI, los cuales son entes asesores. Correcto. Es un sistema sinérgico e institucional de carácter privado, no, es público. Entonces acá tenemos que la 1 y la 3, letra C. 1 y 3, letra C es la correcta, ¿sí? Ejercicio 4. Es una región determinada. Los habitantes de varias provincias llevaron a cabo manifestaciones de índole político y social que desafortunadamente desembocaron en actos violentos, tales como bloqueo de carretera, daños a la propiedad pública y privada, agresiones contra los residentes, entre otros. Ante esta situación, el gobierno se vio en la necesidad de declarar estado de emergencia en dicha región. En relación a las características de este régimen de excepción, identifique los enunciados correctos. 1. Este régimen se estableció ante el inminente estallido de una guerra civil. Falso. 2. Se puede suspender la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Falso. 3. Se establece ante graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Correcto. 4. Las Fuerzas Armadas toman el control del orden interno a solicitud del Congreso. De cualquier autoridad, ¿no? Es correcto. Entonces tenemos la respuesta, la 3 y la 4, letra D. ¿Sí? Letra D. Es la respuesta correcta. Bien, ¿alguna pregunta? Algo que nos puedan compartir, alguna duda.
Bien, ya hemos concluido la exposición de la clase. ¿Alguna pregunta que haya quedado? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nos quedan algunos minutos, unos 10 minutos. ¿No hay preguntas? Bien, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Es lástima que el chat no haya funcionado en estas últimas semanas. Ha sido algo más interactivo. Me hubiera permitido compartir con ustedes algunas cosas. Solamente se puede hacer a través del micro. El chat no funciona, señores. Estoy manipulando el chat. Acabo de clicar el chat. Dice, tenemos problemas para cargar los mensajes. Pruebe actualizar. Esto lo vengo hace ya varias semanas recibiendo este mensaje. No sé. Mejoren el Microsoft Teams, es el pedido que se les hace a las autoridades de la PRE. Lo mejoren, por favor, porque no se puede trabajar sin el chat. Muchos alumnos colocan sus preguntas, colocan gráficos. Geografía es una clase muy gráfica. Yo no sé por qué estamos limitados solamente a hablar, hablar y hablar, nada más. Y a tratar de mostrar los PPT, nada más, no solamente los PPT. Ahí en los PPTs ustedes pueden ver la cantidad de gráficos que hay, el color, etcétera, que se maneja, ¿no? Una pena que no se enriquezca esta clase de geografía porque no exista chat, ¿no? Pero en fin. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de ustedes, jóvenes. También puré con huevo frito. Y no con también. Bien, yo me despido. Ha sido un ciclo bastante, un poco irregular. Pero en fin, hemos concluido. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos el siguiente ciclo, ¿sí? Pero si no hay ninguna pregunta, ningún otro comentario, estamos terminando. Nos faltan todavía unos minutos para concluir, pero
No hay participación. Hemos concluido con los PPTs. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Felicidades.